Saludos amigos, saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Muchas gracias por darnos ese privilegio de estar con ustedes en este momento, donde quiera que se encuentren, y diciéndole a ustedes que llegamos a través de Tele Radio América para todo el mundo y que también estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Gracias de verdad. En un mundo tan difícil como el que hoy estamos viviendo, Abinader Fortunato y Orión Mejía, pues agradecemos mucho su atención. Precisamente hay algunas cosas que hoy vamos a comentar con ustedes. La primera de ellas es lamentamos el accidente de trenes que ocurrió en Córdoba, España, en el día de hoy, porque era el tiempo de España, en el día de hoy, sí, tiempo los saldo preliminar son 39 muertos, pero muchos estaban en condiciones de 158 heridos, muchos de los cuales estaban ¿cómo se llama? Intensivo. En cuidados intensivos. Son trenes los dos de alta velocidad. Uno iba desde Córdoba hacia Madrid y el otro retornaba a una ciudad que se llama Huelva. Sí, Huelva, sí. Entonces se descarriló el primero, el que iba para Madrid, y se estrelló contra el segundo que venía en dirección contraria. El presidente del gobierno español ha dicho que declaró 3 días de duelo, pero también ha dicho que van a averiguar todo lo ocurrido, porque ese tren era nuevo y las vías donde estaba habían sido reparadas meses atrás. Imagínate tú. También hay que decir que esta tragedia coincide con la inauguración que va a ser el viernes de la Feria Internacional de España. ¿El viernes o el jueves, Orión? El viernes. Fitur, el viernes. Todos estos días ya hay feria. Sí, perfecto. Para los promotores, los ejecutivos, y el viernes se abre al público y se suponía, no sé si va a ir, el rey de España va a inaugurarla en el centro ferial de Madrid. Pero mira, ahora eso, imagínate, hay 3 días de duelo a partir de ahora, que es lunes. Va a afectar a la feria, indudablemente que la va a afectar en términos de la alegría que siempre tiene esa Feria Internacional del Turismo. Aquí es una tragedia, una gran tragedia. Mueran 45 personas ahí. Significa una gran tragedia en España, que vivió el año pasado con los aguaceros en Valencia. La Dana mató mucha gente, sí, mucha gente murió. Más de 200 y pico de personas murieron y destruyó una parte importante ahí, una zona importante de Valencia. ¿Decía usted? Bueno, sobre eso mismo, Orión, gracias. Se está haciendo un gran expertise porque han observado que no hay, los especialistas dicen que no hay explicación por qué ocurriera eso, aunque han observado que hay una de las líneas de las vías que están como dobladas, no están, y que también los trenes no iban a toda la velocidad como se estima. Y han dicho también que hace 3 meses que señalaron que había algunas deficiencias. Sí, eso lo observaron. Entonces, el número está proyectado, lamentablemente y muy desafortunadamente, que sigan falleciendo personas por el nivel de gravedad, y hasta ahora el balance realmente es de 39. Subió a 39. 39 muertos. Bueno, ya que estamos hablando de que coincide con la Feria de Fitur, como ha ocurrido en los últimos años, la Feria de Fitur se convierte en un bacanal de dominicanos que van allá. Yo digo que me parece que exageran la nota, no quiero decir, porque a veces uno habla, y yo participé en esa feria como funcionario muchos años, pero a mí me parece que hay mucha gente que van de turismo. Y mira, te pongo el caso mío, que después que yo salí de la institución a la que estaba, yo fui como 2 años más adelante,
con mi cuarto, solo. Es decir, Julio Báez, un amigo mío, que está allá, le encanta, porque con él era el que me convencía de que nos fuéramos. Va para allá para Y la caminar verdad Madrid. no, y la verdad que gozaba mucho. Julio conoce mucha gente de vida hogareña, y entonces en vez de estar por ahí, uno estaba gozando, visitando en varios sitios, y nosotros hacíamos una cuenta corporativa entre los dos. Sí. Él decía, tiene que poner, por ejemplo, 400 euros, tú y 400 yo, y él, donde quiera en la noche, me decía, mira, gastamos tanto en esto, y veníamos y disfrutábamos inmensamente. Así es bueno, porque cuando aparezca con un compañero de viaje que te diga, paga el taxi, cuando lleguemos a la habitación yo te lo devuelvo. Se lo olvidaba. No, eso era antes de eso. Entonces ahora sí, los bancos invitan. Miren, cuando yo trabajaba en esa institución, es un gran negocio, esa institución financiera, no eran más de 2 o 3. Primero era uno, a muchos ruegos. Principalmente este muchacho del periódico El Nacional, cargado de turismo, arte, qué sé yo cuánto, José Rafael Sosa es un privilegio para un banco llevarlo, porque trabaja. Sí, trabaja como un loco. Es un duro. Luego, un editor económico de un periódico también es bueno llevarlo a nivel de los bancos, porque saben que va a trabajar. Va a promocionar hay un banco privado que lleva a los editores, a todos, o a gran parte de los editores. El Banco Popular, me parece, ¿verdad? Un banco, yo no me voy a meter en eso, pero un banco, sí, creo que sí. Ahora el Banco de Reserva también lleva mucha gente, no sé cuánto hay, pero está bien, la Feria Internacional de Turismo es importante, pero tú sabes que el 80% del turismo dominicano proviene de los Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿por qué no hacen una feria en Estados Unidos? A ver si mandamos aunque sean 600 periodistas. Y entonces podemos justificarlo, diciendo que de ahí es que vienen la mayor parte de la gente. Sí, es verdad. Todo lo que se hace ahí es para publicar. Ahora, ya no hay como antes la prensa de papel que era tan influyente. Ahora también se llevan a los influencers. Sí, y ahora está lleno de gente que están con tú lo ves en IFEMA, como se llama el recinto ferial, en un ladito ahí, estamos aquí, que sé cuánto. Vistiendo las mejores botas y los mejores vestidos, ¿verdad? Las mujeres. Pero de todas maneras es un encuentro, Orión, importantísimo, desde el punto de vista de la promoción del país, tiene mucha garra y es un centro de negocio, porque se amarran los turoperadores, se amarran los viajes, la presentación de los grandes complejos hoteleros, que aunque no es ahí que se hacen los negocios, porque esos negocios se hacen digitalmente desde esas mismas corporaciones, pero vale la promoción por la inmensa cantidad de promotores que va. Y yo recuerdo, yo tuve el privilegio de ir, Orión. Sí. Voy a sangrar. Perdóname en lo que usted concierne. Ok, está bien. No, pero lo acepto. No, pero está bien. Pero es un evento importantísimo. Es que no y lo recuerdo, ¿sabe por qué? Porque en esa oportunidad el ministro que marcó la ruta del turismo aquí en la República Dominicana fue Francisco Javier García. O sea, le dio una movilidad social, participación, incluso el tema de los propios periodistas. Antes de yo estar en esa institución financiera, todo el mundo sabe que es el Banco de Reserva, yo fui invitado 2 veces, pero una fue a Francia. Bueno, pues y otra a Madrid, pero una a Francia, muy bien. Esa que yo te digo de Francia fue muy importante, porque cuando se le preguntó a Francisco Javier por qué el stand de la República Dominicana era tan grande, dice, bueno, nosotros somos una isla, y hay que darle, y contrató y hizo un stand en la Torre Eiffel, que es una de las imágenes más icónicas de Europa, de Francia y del mundo. Y eso fue todo un acontecimiento frente a todos los países y también los inversores, porque en ese momento Francisco Javier llevaba a una gran parte de la gerencia de los turismos, de los hoteles, los resorts y eso. Y era un evento interesantísimo. Y a los directores de medios, de televisión y de periódicos. Que le vaya bien, que haga muy bien y que la República Dominicana tenga buena participación en la Feria de Fitur, el sector financiero y lo demás. Eso obliga también a señalar que los periódicos hoy traen como noticia
que el Banco Mundial y también lo hace el Fondo Monetario Internacional, sitúan la perspectiva de crecimiento de la economía en 4.50%, 4.5% en proporción al Producto Interno Bruto. Yo siempre digo que eso puede ser más o puede ser menos, pero que al país es que le corresponde seguir sustentando su desarrollo económico. Entonces, los retos que tiene la economía dominicana, comencemos por la fiscalidad. Tenemos un déficit superior al 3%, que es mucho. Tenemos un déficit superior al 3%. Tenemos un endeudamiento externo pavoroso, descontrolado, el endeudamiento sin duda alguna en los últimos años. El más alto de la región. De América Latina. Bueno, en términos de proporción también. En términos de proporción. El tamaño de nuestra economía. Entonces, necesitamos mantener que la gente entienda, y sobre todo los agentes económicos y las autoridades, que la economía dominicana en este momento depende sustancialmente del sector externo, que está matizado por la incertidumbre. Nosotros, todo el Banco Mundial y el FMI hablan de que el potencial de la economía dominicana está situado en el turismo, en las exportaciones, en las inversiones extranjeras directas y en zonas francas, o sea, el modelo de exportación de zona franca también, que es aparte del modelo de exportación nacional. Y le están pidiendo que movilice al sector construcción, que ha estado decaído en el último año, no aportó suficiente al Producto Interno Bruto. De manera que cuando se haga eso, si se sigue trabajando, hay una fórmula. Usted reduce el gasto corriente, asume el efecto político que pueda tener, aumenta el gasto de inversión, especialmente en infraestructura, como forma de estimular la industria de la construcción. Eso a su vez también estimula el empleo. Y veremos a ver, el otro elemento que no mencionan los organismos internacionales es la corrupción. Ayer yo hice un cálculo señalando que en mi columna de los domingos, que la corrupción está llevándose aproximadamente más del 2% del Producto Interno Bruto. Eso equivale a más de 150.000 millones de pesos anuales. La corrupción global, la corrupción está en el tuétano de la sociedad dominicana. Eso equivale, si el déficit es del 3%, y tú le agregas el déficit fantasmagórico de la corrupción, estamos hablando de que el déficit es del 5%, porque no ingresan o se lo roban del Estado Dominicano alrededor de 150.000 millones de pesos, equivalente al 2%, que es más dinero que lo que se invierte en salud. Para que pero tú mucho sepas. Más. Entonces, uno tiene que decir, y lo estoy diciendo, señores, no es la corrupción como un punto de vista de discusión política. Yo le estoy señalando como del punto de vista de discusión económica. Hay que abordar la corrupción porque le está haciendo daño a la economía. Eso es lo que yo quiero decir. Y ahora cuando acabo de ver en el Listín Diario, te pido que ojalá yo lo vea aquí, creo que fue en el Listín Diario. Sí, mírenlo aquí. Revelan cómo se distribuye el dinero de SENASA. Léanse ese informe se refiere a los interrogatorios que han hecho los fiscales a implicados en ese escándalo de corrupción, y se van a dar cuenta qué barbaridad. Eso es para ponerse las manos en la cabeza permanentemente, porque ese señor que está en pantalla acusado de eso, su entramado, el entramado de SENASA, esos sacos de dinero, pero el empresario que está involucrado, que él admite que sobornó, te habla en 2 ocasiones de 1.300, que sé yo, ¿cuántos millones? 1.000 millones de pesos. Así como, no, mandándole en partidas. Sí, mandándoselo en saco, en funda, y hasta en la calle se lo entregaban. Iba a parar al director de SENASA. Entonces tú te preguntas... ¿Y dónde lo contaba, Orión? ¿Por qué era tanto cuarto? ¿Mil millones? Hay máquinas que cuentan ese dinero, acuérdate. ¿Tú no viste la película? Sí. Se lo cuenta la máquina. Imagínate tú. Entonces uno dice, bueno, sí es eso. Otra, tú me has escuchado decir que aquí se necesita un diálogo político. Y yo mencioné la corrupción, el tema de Haití, y después en el segmento que sigue vamos a explicar por qué
el tema de la seguridad también. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué hacemos con eso? Es una parte de un sector del empresariado dominicano ha visto y cree prudente que robando con el Estado, en el Estado, con funcionarios del Estado, le va mejor que compitiendo en el mercado global. ¿Eso tú lo has visto? ¿Y qué tú percibes? ¿Y hacia dónde entonces iría el país, o sea, en su agenda de desarrollo con una situación de esa naturaleza? No, es decir, los organismos internacionales te señalan un camino general de crecimiento, no de desarrollo. A los gobiernos les corresponde redistribuir correctamente o inclusivamente el ingreso general, ¿verdad? El ingreso expresado en el presupuesto general del Estado de un año. Si tú persistes en mantener altísimo el gasto corriente a través de una nómina supernumeraria, si tú persistes solamente en darle dádivas a la gente para que se mantengan tranquilos y tú dejas las exoneraciones y las exenciones normales y tú no impulsas una reforma fiscal que no es la reforma fiscal que quisieron imponer, sino la reforma fiscal centrada en vamos a recuperar el dinero de las exenciones y de las exoneraciones. Y la eficiencia del pago de los impuestos. Pero tú no me puedes decir, porque no es el tiempo, decirme, vamos a hacer universal el ITEVI como forma fácil de conseguir dinero, porque tú no le puedes poner ITEVI a la rosa, a la habichuela, a los guandules, a los productos agropecuarios en sentido general, a la grasa comestible. La razón, aquí el 54% de la población tiene empleo informal, es decir, sale a buscársela. El empleo informal se oye muy bonito, empleo informal, quien no cotiza con la seguridad social, no. Eso es técnicamente, tú tienes 2 empleados tuyos en tu casa, tú no cotizas, esos son empleos informales, está bien. Pero la mayoría, el grueso de los trabajadores informales son aquella gente que salen a buscarse, las que no tienen horizonte, que no tienen seguridad de nada, y a quienes la canasta familiar cada día es más fuerte, más difícil. A pesar del control de inflación que hay, que es una gran matemática, el tema está en que esa familia, cuando te dicen que el pollo está entre 90 y 125 pesos la libra, ya lo sacaste del juego. Obligatoriamente tienes que modificar tus hábitos alimenticios por un tema de ingreso y por un tema de desajuste en la economía. Y sigue siendo un elemento sumamente preocupante el tema de la corrupción, porque es que nosotros estamos mirando que en la República Dominicana, tú lo decías los otros días, hay una crisis moral que está impactando todos los sectores nacionales, todos los sectores de la sociedad. Y si a eso tú le agregas, Orión, una crisis de autoridad, desde el punto de vista también generalizado, porque tú encuentras que un policía en la calle, un DGC, está haciendo su servicio, para un camionero y le da 2 galletas y le dice, te voy a matar, te voy a dar 2 disparos, y alega que el tipo le tira el camión encima. Pero por la otra parte, el DGC le está pidiendo al motorista, tráeme tus papeles, y no tiene nada, ni licencia, ni seguro, ni nada, y el motorista se va a la trompada con el DGC, no lo respeta. Ni se respeta a la policía, ni se respeta a nadie. Y en el mismo gobierno hay gente que está en una posición determinada y el presidente no lo puede quitar, porque si lo quita se arma un lío en el partido de gobierno. Y en los otros poderes también. O sea, hay un tema que yo pienso que sobre lo que tú decías de la convocatoria del liderazgo nacional político, que trasciende lo que está ocurriendo en la República Dominicana, trasciende los partidos, la bandería y todas las cosas. Yo pienso que es importantísimo que se puedan revisar las cosas independientemente de los réditos que pueda aportar a uno y otro en la política. Es un tema nacional, es un tema que preocupa, porque todo no puede ser corrupción, Orión, todo no puede ser corrupción. Los partidos políticos deben ser también más responsables, los agentes económicos, los economistas. Yo veo ahí una campañita, lo debo decir como campaña, contra el Banco Central, por grupos económicos influyentes a través de economistas influyentes. Y la discusión es difícil, porque la discusión es en ucraniano. Cuando tú ves, tú dices, algo anda mal, pero lo que están diciendo yo no lo entiendo. Es decir, es una campaña destinada a confundir.
a poner borrosa. Mi querido amigo, el señor Andy Dawaje, pondera que las estimaciones del Producto Interno Bruto Financiero que ha hecho el Banco Central de los productos financieros de la banca dominicana, que es de 7.3, él dice que no, que va a ser 0.46. O sea, lo pone en el piso. Cuando tú ves eso, tú dices, bueno, ¿qué es lo que buscan? Que se diga que el sistema financiero dominicano está colapsado. Es lo mismo que decir que una institución cualquiera que sea del orden financiero, no, que colapsó. Ahí está la superintendencia de bancos, podemos averiguar con ellos, que nos den el desempeño económico partiendo de la superintendencia de bancos. Entonces lo decimos, podemos hacer la cosa, camina otro y vamos degradando todo el sistema. Y yo pregunto, ¿a quién beneficia? Porque crean un tema de credibilidad que daña la economía en sentido general, daña la economía. No se ha visto y te dicen cosas como que yo fui a la ventanilla de un banco y no me quisieron dar mi dinero. Yo tengo, y tú puedes tener. Para crear un elemento de alta preocupación. Tú vas ahora mismo a una ventanilla del banco y tú dices, yo quiero mi dinero. Y te dicen, está a plazo fijo. No te lo puedo dar. No te lo doy o tú pagas una penalidad. La penalidad es equivalente, creo que al doble del tipo de la tasa de interés que te están pagando. La tasa de interés pasiva versus la activa, ¿verdad? Activa, sí. Entonces Perfecto. tú vas y tú dices, ok, yo lo quiero, y te quitan. Y tú dices, pero mira todo lo que me quitaron. Que bueno, pues, usted lo sacó rompiendo un contrato. Sí, los ahorros de uno lo pone un año para que le dejen algo. Y tú dices, pero yo sí cometí un error, yo debí ponerlo a 3 meses, ahora necesito los 4 y no lo puedo sacar. Así Tremendo lío. Pero mira, si hay una catedral que hay que proteger es al sector financiero. No importa que usted entienda que son unos abusadores, que la tasa de interés. Este país, y es bueno que nosotros lo veamos así, hace 20 años, en los informes, tú búscate el informe del Fondo Monetario Internacional, tú vas a encontrar siempre una expresión que dice que por más de 2 décadas ha mantenido un crecimiento sostenido promedio de 5%. Y es mucho más. Desde 1990, solo en el 90 hubo una crisis, ¿te acuerdas de la crisis de la gasolina? Luego en 90. Estando el presidente Balaguer gobernando. Luego no hubo crisis crisis desde el punto de vista financiero hasta el 2002-2004, la crisis bancaria. Sí. Luego en el 2008, la crisis internacional, la crisis mundial. La crisis mundial. Y en ninguno, salvo en el 2008, en el 2002, la economía tuvo un crecimiento negativo de un 2%, solo ahí. Todo lo demás, en el 2008 creció 3.4% la economía. Es decir, la economía dominicana ha mantenido un crecimiento sostenible. Por eso tú estás viendo a Santo Domingo Este queriendo alcanzar el cielo en términos inmobiliarios. Sí, sí. Que ha intervenido el narco. Como le decía el Balaguer, los muchachos están construyendo a los minas, que estaban construyendo la casa de la mamá y haciendo cosas, y tú veías de repente, antes eran la casona vieja de los guardias que le dio Trujillo, ¿te acuerdas? Sí. Tú veías, yo tengo el barrio de los desamparados transformado en torre y en buenas casas. Pero tú veías, por ejemplo, en el ensanche Osama, en la Bonaire, en la Curazao, en la que fue el sector mejor organizado de clase media. Porque esas viviendas se la otorgó Trujillo a oficiales de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Fuerza Aérea en ese momento y también del Ejército. Entonces tú veías esas casonas con patios inmensos y tú decías, y muy bonito, todo bien, como tú señalas. Ahora la están destruyendo y para arriba. Entonces eso es la economía que crece. Ahora, cuando la economía crece, no quiere decir que se está desarrollando el país. Ahora, yo te voy a decir una cosa también, Orión. Siendo también, observando ese comentario que tú acabas de decir, desde hace mucho tiempo lo estoy mirando. Aquí, entonces, el organismo que regula todo el tema de la protección de la economía a través de los bancos, las instituciones financieras y eso, yo a veces digo que aquí todo se deja pasar también, porque si la propia ley castiga la difusión mentirosa, falaz, como tú la quieras llamar, o la especulación o eso, entonces las instituciones también lo dejan pasar todo. O sea, si alguien se atreve a decir cosas así que daña la economía de todos y daña internacionalmente, afecta nuestra posición económica también como país,
no importa con el tema de abajo, como tú decías, la economía aterrizada. Pero sí la economía grande para proteger la pequeña o por lo menos mejorarla. Pero tampoco aquí hay sanciones de nada. O sea, y no es ni siquiera porque afecta a un banco, porque afecta a otro, por lo que sea. Pero el organismo que regula eso debe decir, no, el banco no lo puede hacer para no meter su nombre en la fogata. Pero sí lo puede hacer el organismo. Déjame explicarte algo de eso. Yo tuve experiencia en eso. La superintendencia de banco es para los bancos el infierno, porque tienen que llevar todas sus cosas. Pero cuando van a preparar un informe que va a la superintendencia de banco, los técnicos de esa dependencia son fiscales que le dicen, este planteamiento tiene que llevarlo porque a usted le faltó esto, aquello, lo demás para allá y todo eso se pelea. Pero la superintendencia de banco jamás va a producir un informe que tú no encuentres correctamente en su página. Tú puedes buscar todo los informes. No, esa parte está bien. Yo me refiero al tema de los rumores, al tema de la especulación, al tema, las sanciones que conlleva a un ciudadano o a una firma de abogados o una empresa de economistas. Lo que se hace, mira, ya el tiempo es distinto a cuando, por ejemplo, la crisis bancaria de aquella vez, que tú sabes que había una persona que era la que dirigía el país como le daba la gana. Dicen que mandaban al banco que quebró en traza de funda a pedir, mándeme tanto para la campaña, pero si o cuánto. Y al menos yo participé en una reunión con el presidente de ese banco, donde dijo, ya yo me quiero quedar con los medios de comunicación solo, yo quiero vender el banco porque no aguanto esto. Por ejemplo, ya eso es política. Pero ahora los organismos, mira, cuando tú le dices a un banco 181 mil millones de pesos a la banca, se le va a búsquelo de aquí, de los fondos que tienen los bancos reservados para sus operaciones, de los fondos del Banco Central, que se distribuyan a préstamo a tal tasa de interés, ciento que sé yo cuántos mil millones de pesos, eso se hace, y es un buen negocio para los bancos no pierden, los bancos ganan siempre, la banca pierde si la banca se ríe. Pierde y se ríe. Entonces la banca pierde, no es verdad, el banco de reserva, por ejemplo, se va a ganar, o se ganó, va a ofrecer, tú no has visto en los periódicos que tienen que ofrecerle el informe, que están ahí, se va a ganar alrededor de 23 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. No, pero cuando nosotros estábamos ahí se ganaba 12, 13, porque la economía va creciendo. Yo le digo a la gente que la expansión económica no tiene que ver con desarrollo, sino con crecimiento. Es decir, puede ser un crecimiento que va a parar, y lo dije en la CET en una entrevista y se molestaron, va a parar a la mano de 10, 12 empresarios grandes. El sector, ¿cómo le llaman?, de carburante, el sector agropecuario, el sector construcción. Y cuando tú vienes a ver, ¿quiénes son? ¿Qué ha pasado? No, en base a explotación de trabajadores, en base a que no expandió la economía, en base a que no se reflejó en más vivienda, en más educación, y en base a que no pagaron en más impuestos salud tampoco. Y evasión de impuestos también. Es decir, crece la economía, pero es bueno, sin crecimiento no puede haber desarrollo. Por eso que esta economía dominicana ahora mismo es la mejor economía en expansión de Centroamérica y gran parte de América Latina, porque hay otro componente. Por ejemplo, ¿qué está pasando vámonos a un cambio. ¿Qué está pasando en Guatemala ahora? 2 motines carcelarios en cárceles, ¿verdad? 8 policías ejecutados por los presos. Y no hay quien controle eso. ¿Tú sabes qué pide el jefe de esas bandas, que son bandas de narcos? Él pide que le pongan aire acondicionado a su celda. Por eso está la revuelta. Diablo. Vámonos a un cambio, señores. Vamos a retornar de inmediato. Señores, ustedes quieren saber cómo está el ambiente internacional, ¿verdad? Yo, plagado de incertidumbre, les señalé lo que está pasando en Guatemala. En este momento el presidente Arévalo decretó estado de conmoción interna, estado de excepción, en el propósito de ver cómo controla eso. Ya hay 8 policías asesinados por los pandilleros que han tomado control de las 2 principales cárceles de Guatemala. Esa es una. La otra es, el presidente Donald Trump acaba de enviarle una carta al primer ministro de Noruega, que yo no sé cómo le permitieron que sus asesores no le dijeron que estaba errado en eso, porque él dice,
al ministro de Noruega. Le dice, por ustedes no haberme dado el premio Nobel, ya yo no creo en la... ya yo no tengo, ya yo Ahora, no ¿qué estoy, desacreditado yo entonces no el estoy premio Nobel? obligado, yo no estoy obligado a promover la paz. Le dice. Porque no se Pero la dieron resulta a él. que no es el gobierno de Noruega quien da el premio Nobel de la paz, es una institución un que se llama así comité. el Comité Nobel, que es independiente, que no tiene que ver con el gobierno. Él Aunque tenía que tenga la mandarle, sombrilla del reino de Noruega, sí, pero pero eso es otra cosa. él tiene que mandarle la carta al comité. El comité no depende del gobierno noruego. Pero fíjate, Orión, las malas decisiones que se toman en los organismos. En un momento político que hay, cuando eran socios Estados Unidos y Europa, cuando eran socios, le dan el premio para ayudar ayudar a Trump de un lado, pero se lo dan a María Corina, ¿verdad? Se lo dieron un premio político, no por asuntos de paz ni nada de eso, porque María Corina lo que era realmente una activista, muy buena patriota, o sea, en la oposición. Pero el premio bueno hubiese sido para una causa noble como el de Santos, presidente Rafael Santos, y Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel, en cosas que fueron causas notables. Entonces, ese premio realmente se ha desprestigiado. O sea, por lo menos la parte Sí, que tiene que ver con el Nobel, con el Nobel de la Paz. Fíjate cómo marcha el mundo. Ahora el presidente Trump, además de decirle a él que el tomar por la fuerza a Noruega está relacionado con el hecho de que no le entregaron el premio Nobel de la Paz. Él va a tomar, y ya lo dijo, que va a tomar por la fuerza a Noruega, donde hay, y a los países que han mandado pequeños contingentes militares para cuidar a Noruega, para protegerla, pero es... Perdón, a Groenlandia. A Groenlandia. Lo que dice el presidente Trump entonces ha anunciado que le va a imponer otro arancel de 25% a los países, entre ellos está Francia, Alemania, Italia. No, Italia fue. Sí. No, Italia bueno, no, Italia no fue. Italia no. Hay 8 países de Europa y los 8 le va a imponer un arancel adicional del 25%. Pero además dijo que va a asumir, él dijo que era por la buena o por la mala. Le manda esa carta al primer ministro noruego para decirle, por ustedes no darme eso, miren el lío que me estoy buscando ahora de meterme por la fuerza. Pero ahora, ¿Y qué entonces va a pasar, Orión? Porque es realmente un colapso del respeto de la una crisis. Ya él acaba de literalmente cerrar la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Va a crear... No es solamente eso, él ya anunció la creación de un club de la paz. Un club de la paz, ¡Qué así locura! Se llama. Va a ser sí, un club, déjame yo te voy a decir el nombre correcto. Bueno, es un club de la paz. No, un club de la paz en el que para tú ingresar a él tienes que buscar $1.000 millones. Y él solo va a invitar, él dice que va a ser el presidente de ese club, que va a sustituir a las Naciones Unidas. Ese va a estar encargado de ejercer la normativa de la disciplina mundial, de prever los conflictos y lo demás. Ese fue un club que se formó para Gaza, sí, que estaba el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, y entonces él puso también a su suegra, a su nuero. Sí, Jared John. Al que está, mira, Trump pide a países pagar $1.000 millones por el Consejo de la Paz. Entonces él llamó a Turquía, llamó a Rusia, y Estados Unidos va, y no sé qué otro, son como 4 o 5 países. Y que él es el jefe absoluto, y que él decide, el poder del veto solo lo tiene él, salvo que la 3/4 parte de cualquier cosa de los miembros de ese club se opongan, sino él es el que decide. Y él decide sobre cómo va a ser los estatutos, y él decide quién va, y tiene también la potestad de excluir a quien no convenga. ¿Y eso realmente tú crees que tendrá vigencia, que podrá rodar? Tú sabes que el presidente Donald Trump es el jefe de la nación más poderosa en términos militares del mundo. ¿Cómo le está obligando entonces? No, entonces, ¿cómo? Hay una cosa que se está viendo como medio ridículo, pero al mismo tiempo es medio dramático.
porque tú no sabes por qué Trump está haciendo eso, y ya puso entre los miembros a su secretario de Estado que va a asumir, que sea una función ejecutiva, y ya para Estados Unidos no existe Naciones Unidas. Eso en Y él lo dijo hace un par de semanas, dice, no, las Naciones Unidas soy yo. Sí, no, dijo yo, y yo me guío por mi moral. Sí, mi brújula. Mi moral, lo que diga mi moral, eso es lo que yo hago. Tú sabes que eso precede a lo que obviamente va a suceder, que es la ocupación militar de Groenlandia. ¿Y qué va a pasar con eso? Bueno, obligatoriamente los países miembros de la OTAN van a tener que oponerse, no van a hacer una guerra, pero ya Europa está tomando medidas para sancionar a Estados Unidos en términos de no que sus productos no ingresen sin un arancel alto al mercado europeo. Pero él hace eso porque tendría que intervenir el Consejo de Seguridad, y él va a decir, nosotros no reconocemos el Consejo de Seguridad, ahora es el Consejo de la Paz, Consejo de Paz, el que va a tratar todos los temas que nosotros... Y eso que tú estás diciendo sobre Europa es sumamente importante, porque en el fin de semana el canciller de Alemania, que es el primer ministro o el presidente de Alemania, para que la gente pueda entenderlo, el canciller de Alemania advirtió y dijo, le planteó a los 27 países de Europa, dijo, no, es que nosotros tenemos que emanciparnos de Estados Unidos, nosotros no podemos seguir detrás de Estados Unidos desmoralizándonos, sancionándonos, haciendo esto, queriendo imponerse por la fuerza, y evidentemente que hay una ruptura, porque a esas declaraciones del canciller alemán también le siguieron las declaraciones del balanceado presidente de Francia, Macron, que también ha dicho que Europa tiene que sacar músculo y sacar pecho, y que no pueden seguir la política que, aunque prefieren preservar una buena relación con Estados Unidos, pero no pueden seguir bajo la condición de subalternos de Estados Unidos, que es lo que le ha dejado ver en la práctica Donald Trump. Otro elemento de incertidumbre es que la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, conocida con su sigla en inglés FAA, acaba de informar y advertir a toda la aviación comercial, a la aviación civil, que el espacio aéreo en el Pacífico cercano le llama la atención a Centroamérica, a Colombia. Si le llama a Colombia, debe también ser a Brasil y a Venezuela, no sé, que van a encontrar situaciones de naturaleza militar en el aire, y que sus radares de comunicación se pueden interrumpir a consecuencia de las acciones militares que se van a tomar en el Pacífico. Y esto tiene que ver con el cartel de Sinaloa, que ya Trump ha anunciado que lo van a atacar por tierra. Y ahí está una situación muy peligrosa con México. Entonces tú encuentras que hasta Centroamérica, de momento, el Caribe ya nosotros estamos con el despliegue mayor militar, y estamos nosotros metidos allá. Dice que Centroamérica tiene peligro en su aviación aérea. Yo, si fuera a viajar para Centroamérica ahora, que quiero ir a Costa Rica, yo suspendería inmediatamente, pues yo no me quiero morir así tan torpemente, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo es que está la situación. La presidenta de México dice, no, México no tiene problema en su aviación civil. Ella ha hecho un esfuerzo por minimizar todas las cosas, todo lo que dice Trump. Ella dice, no, eso no es así. Eso no es yo así. Lo resuelvo. Hasta que un día, como decía Rodriguito en el suceso pero un día va a encontrar una parte de Sinaloa, tal vez con alguna acción militar de esas que son rápidas, sí, se llevan 3 o 4 narcotraficantes y se devuelven para su casa. Pero la situación no está tan dramática, no está para, el horno no está para galletica, que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, me parece que es pensé que era polaco. No, él no es polaco, él es portugués. Él es portugués, perfectamente. Y Antonio Guterres está diciendo que
las Naciones Unidas está prácticamente en el caos por una erosión del derecho internacional. ¿Y quién es el responsable de eso? La administración norteamericana, que ya ha advertido el presidente Donald Trump nueva vez en esto, este fin de semana volvió y lo dijo, que él es el presidente y el administrador de Venezuela, que él es el que va a manejar toda la parte económica, nueva vez volvió a repetirlo, y que él no reconoce a nadie, que él está en eso, y que él se va a entender con el remanente del chavismo hasta el proceso de transición, mientras por el otro lado, María Corina está alzando la voz para que el mundo sea reconocido. En principio no lo hizo muy bien, para que el mundo sea reconocido como el legítimo presidente de Venezuela, y Donald dice que no, que ahí se va a hacer elecciones nuevamente. ¿Qué te parece? No, ahora, yo quiero llamar la atención ahora que estamos hablando de este entorno de incertidumbre sobre la República Dominicana. Recordándole a ustedes que muy humildemente soy de opinión que debe haber un diálogo político en la República Dominicana importante alrededor de esos temas, no temas electorales, sino temas de seguridad nacional, respecto a la soberanía, respecto a la seguridad, respecto al tema haitiano y respecto al ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Fíjense que de repente sale un rumor, porque ha sido un rumor ya desmentido extrañamente por la Cancillería, pero el rumor era que la República Dominicana iba a solicitar su retorno pleno, o sea, le iba a dar aquiescencia, potestad a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que pueda arbitrar, legislar y sancionar a la República Dominicana cuando lo entienda conveniente si hemos cometido alguna violación a los derechos humanos. Eso el Tribunal Constitucional de la República Dominicana declaró contrario al orden sustantivo la potestad que recibió de la República Dominicana de involucrarse en los temas nacionales, porque no fue aprobado por el Congreso. Eso fue en el gobierno del presidente Fernández, cuando eran otros tiempos, no los de ahora. Cuando se produjo la sentencia 68-13, ya la Corte Interamericana, no, la Comisión, porque hay una comisión que es la que somete ante la Corte al país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la inefable OEA, ya había escarbado contra la República Dominicana siempre los temas haitianos, de que si, porque ellos plantean, desconocen la sentencia del Tribunal Constitucional que señala, se basa en la cosa de que cuando una fuente es ilegal, todo lo que genera esa fuente es ilegalidad. Entonces, los hijos de los indocumentados que están de paso en la República Dominicana, aunque duren 100 años, están de paso, porque de paso quiere decir que están cuando una autoridad competente pueda localizarlo y repatriarlo. Entonces, los hijos de indocumentados no ostentan la nacionalidad dominicana. Entonces, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dice que sí y ha condenado a la República Dominicana sobre varias veces. Todos sus esfuerzos han sido en eso. Y incluso se pusieron gente que después se determinó que eran contratadas para decir que el gobierno dominicano le había negado la nacionalidad, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, había eso ahora, el Instituto Duartiano y otras instituciones dicen que había como un plancito por ahí. Parece que rápidamente, puesto al desnudo por múltiples dominicanos y instituciones dominicanas, incluyendo el Instituto Duartiano, ahora la Cancillería el fin de semana dijo, no, nosotros no estamos en eso, que no es verdad. Pero bueno. Bueno, tuviste que tanto Pelegrín como el Instituto hablo de Pelegrín Castillo, el diputado y presidente de la Fuerza del Pueblo. ¿Fuerza del Pueblo? Perdón, de la Fuerza Nacional Progresista. Pelegrín ha alertado sobre esa situación al gobierno, y en el caso de Pelegrín, que es un estudioso del tema y que siempre ha tenido la voz cantante sobre esta situación, es una persona muy bien informada y bien documentada. Ahora, lo que hay que ver en todo eso, Orión, es si por debajo de la mesa también, a pesar de todo lo que República Dominicana le ha cedido a Estados Unidos, porque también se podría intuir así, o sea, se ha estado comentando, si por debajo de la mesa también Estados Unidos está presionando, porque dicen que si Estados Unidos presiona para que aquí hayan campamentos o no hayan, si es verdad o si es mentira,
si es verdad que esa situación podría estar ocurriendo, porque Pelegrín no se inventa las cosas tampoco. Tiene muchas informaciones de sectores de Estados Unidos, de sectores de la región sobre el tema. Pero ya el gobierno dice que no está en eso. Ojalá que nos aparezca con una sorpresa, pero dicen que no están en eso, porque es la Cancillería quien tiene que comunicar a la Corte Interamericana que acepta formar parte de su jurisdicción en materia contenciosa. Si no lo hace, se mantiene el criterio del Tribunal Constitucional de que no se revalidó en el Congreso de la República la petición de que esa institución jurídica tuviera competencia sobre la República Dominicana. Por tanto, en este momento no tiene competencia, no puede referirse a la República Dominicana. Para nada. ¿Cuál es lo peor? Que esa Corte y la Comisión han dicho que sí, que ellos tienen competencia y que ellos se mantienen diciendo que tienen competencia y que hay varias acusaciones contra la República Dominicana por apatridia, por violaciones a derechos de inmigrantes y de dominicanos hijos de haitianos que están en proceso y que van a ir a la Corte Interamericana, o sea, vuelven a condenar a la República Dominicana. Mira, quería preguntarte, Orión, tú que estás informado, sobreinformado, ¿realmente qué es lo que ha pasado con la semanal? No sé por estos temas, porque vi hoy una información que decía que la semanal está aguantada, está parada, hasta que se haga un nuevo modelo, un nuevo proyecto de semanal, pero en la parte digital y eso. Yo preguntaba, ¿qué tiene que ver lo digital con eso? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? No, yo me imagino, primero la Navidad, dejar de casar al presidente, lo primero. Segundo, además que hay demasiados temas calientes. No, o sea, y segundo, ese proyecto en términos comunicacional fracasó para el gobierno. Pero en un momento, Orión, pero yo no creo que anteriormente no, porque le daba la escena de todos los medios todos los días. Sí, muy bien, los lunes, muy bien, pero terminó en que hay que buscar la manera de que las preguntas no se hagan por mandado, por correo, que los periodistas los periodistas que van, porque yo veo pocos periodistas, veo mucha gente, pero pocos periodistas que van, bueno, que no sea así. Yo presumo que Félix Reina y su equipo han sugerido al presidente de que eso hay que cambiar, y yo lo hubiera hecho igual. No, y además para no exponer tanto al presidente con tantos temas también, es importantísimo porque eso. Se da mucho en México, la presidenta de México todas las mañanas está ahí, pero sí, me parece que está mejor ordenado, ella sabe, hay un tema que dirige, ella habla el tema, lo demás preguntan y cosas, pero ella sabe cuál es el tema, porque México tiene nociones, tiene ámbito internacional, lo que diga la presidenta, todas las agencias lo toman. Vale demasiado. Aquí nosotros estamos un poco domésticos y hay que domesticarlo, yo creo yo. Ahora yo quiero preguntar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es eso de que un tipo o varios tipos asesinan a una pareja de esposos en Constanza cuando van a ingresar a su casa, pero más de 30 balazos le tiraron? Es raro. Y entonces comienza la conjetura, bueno, que la policía, ojalá que esclarezca este problema temprano. Es una persona de la tercera edad que era esposo de una muchacha, una joven de la segunda edad. Wow. Y de una vez comienzan las especulaciones de que pudo haber sido un acto de venganza, cualquier cosa. Pero ahí ustedes ven, miren la muchacha, la joven que murió penosamente, y miren el señor que mataron. Alrededor de eso hay mucho misterio muchas nebulosas. Y no es bueno que eso se mantenga así, ojalá que lo aclaren pronto. Lo mismo que la niña Brian, poblaciones no pueden dejar, la población dominicana no puede dejar que el olvido calcoma eso. Y por eso estaban manifestaciones el fin de semana en Santiago, manifestaciones en Moca, creo. Y sumado a eso, Orión, sumado al caso de la niña, también el niño de Jarabacoa y 2 niños o 3 que se perdieron en San Juan de la Maguana, porque aquí no le dan seguimiento a las cosas. A mí me gustaría, si yo hubiese sido un agente de la policía, un oficial de la policía. ¿Te puede enganchar? La investigación, la investigación, que es importantísima, darle seguimiento hasta el final, porque uno se fija lo que pasa en Estados Unidos y en otros países, que los casos no se quedan aquí así. Una vez aquí se desaparecieron 2 jóvenes por separado, eran 4, 2 hembras y 2 varones,
en la Avenida España, incluso una pareja de jóvenes que uno que era ingeniero, la muchacha era de AP y él era de la UAS, y desaparecieron ahí detrás de donde está la Marina de Guerra, en esos cocales y esas cosas ahí. Y los casos han seguido y no le dan seguimiento. No sé en qué quedó las investigaciones del FBI, si se fue o qué. Además, agarren a todo el mundo porque ahí hay un torrente de lluvia, los investigadores. Algo tiene que salir de que hasta la abuela, yo he dicho, la tía. Mira, nos vamos. Bueno, lo último que le digo, sigue igual el saldo de muertos en la desgracia que ocurrió en España del accidente ferroviario. 39 muertos, 154 heridos, wow. Muchos de ellos de gravedad. Señores, nos vamos a ver en tiempo medido el miércoles. Sí. El miércoles. Y nosotros estaremos mañana en De Padre a Hija. Nos vemos, señores. Muchas gracias por estar con nosotros.